siempre es un gusto y una gran satisfacción abrir este tipo de actividades académicas y saber que seguimos contando con la respuesta y la presencia de todos ustedes. Realmente muchísimas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad la actividad que ustedes tienen ahí, que está marcada dentro de las actividades que estamos desarrollando desde las maestrías, desde las direcciones de especializaciones y desde nuestros centros de altos estudios, tratando de hacerles conocer a todos el pensamiento de esta casa sobre los temas que en cada una de las actividades desarrollamos. Ya trabajamos sobre gerontología, próximamente el lunes hay una actividad en discapacidad, luego la gente de la maestría en economía está haciendo lo propio. Queremos de alguna manera transmitir nuestro pensamiento en temas tan claves como el que estamos proponiendo como título de pensar en la salud para los tiempos que se vienen, que tal vez parezca un poco ambicioso, pero cuando uno tiene a su lado a dos personas como Rubén Torres y Mario Glana, a los cuales yo les tendría que presentar, leyéndoles su currículum y diciéndoles quiénes son, pero creo que la mayoría lo conocen. Rubén es el actual gerente de sistemas de salud basados en APS de OPS en Washington, y tiene una larga trayectoria que todos conocen en la Argentina, desde subsecretario en Santiago del Estero, superintendente, representante de OPS en Chile, consultor en seguridad social para OPS con sede en Uruguay. Pero, y si me prometen que no se lo cuentan a nadie, que esto no sale de aquí, les cuento además que a partir del 1 de junio será el rector de la Universidad de Salud. Pero esto todavía es secreto, les pido por favor que no me hagan quedar mal y van diciendo por ahí. A mi izquierda está el doctor Mario Glana, también magíster en salud pública, el primer maestrado en la maestría de sistemas de salud de salud, lo cual le da un título que supera a todo lo que ha hecho el gobierno de la ciudad y en su carrera profesional, experto en temas como sistemas de propiedad público-privada que hoy en América Latina están bastante en uso para la construcción de hospitales, de penitenciarías, etc. En Argentina tal vez esto sea más difícil de instrumentar, pero consultor internacional de renombre y actual director de la maestría en Sistema de Salud y Seguridad Social. Lo mucho, lo poco que sabemos con nuestros mejores exponentes que son pero también muchas gracias por la presencia para todos. Realmente es una alegría poder iniciar el ciclo académico del año y hacerlo viendo caras de alumnos, de exalumnos, de amigos, y hay dos o tres que no conozco, pero no más que eso. El resto somos los que les digo lo que imaginamos para hacer juntos esta noche. La idea es utilizar un par de exposiciones, la reunión mía como disparador para el pensamiento y, si es posible, también para la discusión. Como somos toda gente del sector y probablemente estamos atravesando un tiempo en el que hay un relativo consenso acerca de lo que pasa o acerca de cuáles son los temas que nos preocupan, pero tal vez sea bueno, tal vez sin demasiada innovación, pero sí con algo de sistematización, puntualizar un poquito en dónde estamos. Yo voy a tratar de hacerlo para nuestro país, en relación a nuestro país, pero siempre en relación al contexto regional, aunque bajando especialmente
a la arena local, y después en segundo término Rubén lo va a hacer de una mirada más abarcativa, más genérica en todo lo que tiene que ver con la región. Así que vamos a empezar con esto. Bien, en términos de contexto, yo no sé si se escucha así o es preferible que tome un inalámbrico. ¿No? Ok, si se escucha está bien. En términos de contexto, fíjense, estamos, y esto creo que lo sabemos todos, en una década de privilegio para la región. De una manera consecuente, el PBI en América Latina durante la última década ha crecido durante los últimos 10 años de una manera sostenida a un promedio de 3.4 por año. Promedio. Esto incluye incluso la caída en años un poco más asiagos como fue en 2009. Son muchos números, no se gastan en mirarlo. Mírenlo directamente acá. Fíjense ustedes que toda la región creció durante este tiempo. Vean ustedes que, por ejemplo, países, como hoy señalábamos, países como hasta incluso Haití han crecido. Y han crecido de una manera que ustedes lo podrían ver relativamente, así aparece como heterogénea. Todo, pero más o menos heterogénea. Ahora, si ustedes lo llevan a precios constantes del mercado, la heterogeneidad de las barras se achata bastante. Y en términos de precios constantes, pareciera como que todo nos va realmente bien. Esto es muy importante entenderlo de esta manera, porque esto tiene que ver básicamente con el peso que para la región, como ustedes saben, ha tenido la modificación, vamos a recordar a Pérez, a la modificación de los términos de intercambio, que no son tan desfavorables, sino que todo lo contrario, nos han empujado hacia esto. Sin embargo, aunque una proporción no poco significativa de personas han salido de la pobreza, aún tenemos más de 200 millones de latinoamericanos dentro de la pobreza. Y esto es porque Latinoamérica no es el más pobre de los continentes, sino el más injusto. Hecho que se verifica y que contrasta con el crecimiento del PBI. Cuando digo crecimiento del PBI, lo diferencio del desarrollo, no es lo mismo, pero que contrasta con el Gini de la región. El Gini de la región evidencia que ahí andamos alrededor del 0,45, ¿sí? Mostrando una inequidad que, si la miran longitudinalmente a lo largo de la década, muestra un comportamiento claramente más dispar que el que muestra el crecimiento del PBI. ¿Qué se entiende con esto? Que el crecimiento del PBI tiene que ver con los términos de intercambio, tiene que ver con inversión y tiene que ver básicamente con las cuentas externas para la región. Mientras que la modificación del Gini tiene que ver con las políticas públicas desarrolladas. ¿Sí? Esta serie de diapositivas nos estaría marcando un primer balance que no sería ya tan favorable. Y algo podría ser contraargumentado si lo miramos en términos de desarrollo humano. Ustedes saben, ¿no? Cuando combinamos índice de escolaridad, años de escolaridad con expectativa de vida y PBI per cápita. Argentina, dentro del contexto regional, se ubica en una buena posición, y una posición que viene escalando a través de los años. Pero ojo, así como viene escalando Argentina, fíjense ustedes la gráfica azul, de la misma manera viene escalando América Latina y el mundo. Es decir, estamos mejor, pero con deudas. Estamos con ese tipo de cuestiones. Y, sin embargo, en una América Latina en la que nos está yendo bien. Miren ustedes a datos de primer semestre de 2012, la inversión económica directa para toda la región, para países seleccionados de la región. Quien mira esto y lo mira desde las estadísticas o de los datos de los 80 o incluso de los 90, piensa que este es un escenario impensable para entonces. Es una catarata de recursos que llegan de manera dispar. No a nosotros como país, no nos están llegando como le está llegando a otros países de la región. Si quieren una explicación o una impresión un poco más amplia, fíjense ustedes lo que sucede para toda la región en términos de PBI. Estamos hablando también de datos del primer semestre del 2012.
estamos hablando, fíjense lo que está pasando con el PBI, ¿sí? Todos buenismos positivos. La región, con excepción de Venezuela y Argentina, tiene una inflación por debajo del dígito. La industria, con un crecimiento homogéneo, lamentablemente menos en este dato. Inversión como porcentaje del PBI, actividad de la construcción y comercio exterior. Todos datos positivos en los que, sin embargo, nosotros como país, por lo menos el recorte que estamos haciendo al primer semestre del 2012 con datos oficiales, tenemos problemas concretos y unas asimetrías claras con respecto al resto de la región. ¿Por qué importa todo esto? Porque a ustedes, que son gestores, gente del sector, no les voy a contar qué significan los determinantes de la salud. Es casi una perogrullada saber que esto que está pasando debería impactar, y de hecho impacta, en las condiciones de vida, la calidad de vida, la cantidad de vida de las personas, ¿sí? Los determinantes de la salud, que es el perogrullo del que hablaba, de que mencionaba recién, aún desde el año 2009, con mucho más énfasis desde que la Asamblea de la sesión plenaria del 2009 le dio este particular énfasis, esta particular instrucción a los gobiernos. ¿Y por qué importa esto? Porque hablar de esto es hablar de pobreza. Y para hablar de pobreza tenemos que buscar criterios para medir esa pobreza. Y medir pobreza significa buscar por algún lado el costo de una canasta prestacional. Y tenemos serias dificultades para poder saber eso en Argentina. Estas son dos, vamos a tomar todo el tiempo datos oficiales. Estas son dos canastas básicas, una la que publica ATE, otra la que publica INDEC. Y esto tiene que ver en el costo de la canasta básica, como ustedes lo saben perfectamente, en la determinación de la línea de pobreza, la cual, para INDEC, y estoy hablando del primer semestre del año, datos publicados el primer semestre del año pasado en el caso de UCA, datos de fines del año para el caso de INDEC. 6.5 para pobreza versus 21.9 del Observatorio Social de la UCA, 1.7 para INDEC en indigencia, 5.4 para UCA. Ahora, ¿por qué importa esto? Yo podría decir porque por cuestiones académicas, por cuestiones estadísticas, por cuestiones de imagen internacional, por la que me gustan, pero hay una que es fundamental. Un país que tiene un 6.5% de pobreza y un 1.7% de indigencia diseña políticas públicas para esa población y esa condición social. Ese país, por lógica, tiene además una franja de vulnerabilidad relativamente estrecha. Un país que tiene 21.9 de términos de pobreza diseña políticas públicas totalmente distintas, porque además hay como mínimo un 10% que está dentro de una franja de vulnerabilidad en la que si abren la ventana se caen, ¿sí? Y esto impacta directamente en el diseño de las políticas, e impacta directamente en el sistema de salud, e impacta directamente en el costo de oportunidad de los recursos que utilizamos dentro del sistema. ¿Cómo nos va en ese sentido? Miren lo que pasó en América Latina. Yo les ruego que no se desesperen por la cantidad de numeritos, porque los uso solamente para fundamentar lo que digo, porque si alguien lo quiere saber, podemos dar el número. Así que voy a mirar los datos también, solamente dos datos, en vez de todos. Desde 1995 hasta el año 2010, América Latina tuvo un promedio de gasto total en salud que fue del 6.3 al 7.46. Argentina del 8.31 al 8.1, datos de 2010, última publicación oficial que las cuentas nacionales han dado en relación al gasto en salud. No tenemos datos ulteriores que puedan dar una información fehaciente, verificable. Vuelvo al mismo mecanismo con el que venimos trabajando, vamos al gráfico. Fíjense que toda la región está en un gasto que se aproxima al piso del 6% y en términos generales lo excede. ¿Sí? Esto significa que para América Latina, en un 7 puntos y algo, 7,5 dólares de cada 100 que circulan por América Latina van a parar a salud. No. Esta es la evolución del gasto
gasto total, tal como lo muestra CEPAL. Y esto es más o menos como nos va yendo si queremos medir a través de un indicador sencillo los indicadores básicos en términos de atención primaria: porcentaje de personas vacunadas contra la tuberculosis, contra el sarampión, partos atendidos por personal calificado o personal sanitario. Si ustedes miran, estamos en términos de la región en guarismos más o menos importantes, pero claro, importantes en el sentido de parecía favorables. Pero cuidado, las disparidades que ven entre los países las reproducen los países adentro de los países. Es decir, transversalmente tenemos una situación de inequidad que también se ve longitudinalmente. Y sin embargo, el gasto en salud es el que les mencionaba antes. Pero, ¿cómo está compuesto ese gasto? América Latina, decíamos, hablábamos en términos de inequidad. No existe probablemente un dato que pueda mostrar más claramente la inequidad que la composición del gasto medido por cuánto es el gasto que juntamos solidariamente y cuál es el gasto del bolsillo. Estimativamente, de un brochazo, 50 y 50. Y este 50 y 50 se mantiene igual durante toda la región. De hecho, vamos a verlo dentro de un ratito, en la Argentina no hemos cambiado nada en esto, y si lo cambiamos no lo hemos cambiado demasiado para mejor. ¿Y esto qué significa? Significa hablar en términos de segmentación y en términos de fragmentación. No voy a definir esto porque el día que cada uno de ustedes entró por primera vez a iSalud le dijeron: buenas tardes, el sistema de salud argentino es fragmentado y segmentado. Ustedes lo entendieron, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero sí me gustaría solamente dar un solo dato, un solito. Segmentación es una palabra técnica, ¿sí? Pero cuando segmentación se suplanta por injusticia se entiende mucho mejor, porque la segmentación parece una taxonomía morfológica, pero en realidad es otra cosa. Tiene que ver con la justicia de los acuerdos sociales, y esto le da otro significado. Bueno, y así estamos, atravesando nuestra transición, después de atravesar nuestra transición demográfica, después de atravesar nuestra transición epidemiológica, ¿sí? Con este predominio de enfermedades, no me quiero detener en esto. Y en un cuadro en el que nos ubicamos en una posición de privilegio en relación a la mayoría de los países de América Latina en cuanto a los resultados. Pero una posición de privilegio, que tenganlo presente, tiene dos características que es importante recordar. Primero, hacen referencia a la estimación agregada y no a la estimación desagregada. ¿Sí? Y acá aquello que decíamos, el punto y coma, el que no entró en la media se broma. Esto significa que el que no entró en la media no lo tiene. Vamos a verlo, y la segunda característica tiene que ver con que esa posición de privilegio, que todavía de alguna manera podemos mostrar en los indicadores, era mucho más privilegiada hace unos años. ¿Sí? Lo que hizo Latinoamérica, lo que hicimos entre todos, nos llevó a esa posición. Repasamos rápidamente esto. Estamos casi en 100% de partos bajo asistencia. Estamos relativamente en guarismos bajos en términos de mortalidad de chicos menores de 5 años, pero no tanto, y estamos relativamente buenos indicadores en materia de nutrición infantil, pero me quiero detener en estas dos curvas, ¿sí? Si ustedes miran estas dos curvas, que es la curva de mortalidad infantil y la curva de mortalidad materna, y intentan hacer sobre esto una línea de tendencia, se van a encontrar que en la curva, de la tasa de mortalidad infantil, hay dos pendientes totalmente diferentes. Hay una de la primera mitad de la década y una de la segunda. La primera mitad es claramente decreciente, la segunda es mucho más plana. Tengan presente que tengo en cuenta que es mucho más complejo disminuir la pendiente de la curva cuando nos estamos acercando a guarismos cercanos a un dígito que cuando estamos en guarismos más altos. No obsta como para no marcar el hecho,
pero también tengan presente que se marca en una línea de tendencia en relación... ¡Ay, qué pasó! Se marca una línea de tendencia en relación a la curva de mortalidad materna. Por supuesto, obvio todas estas definiciones, creo que queda claro de qué hablo en cada uno de los casos y cuáles son las unidades de medida, ¿no? Si marcan esta curva tiene, en el mejor de los casos, una situación plana. Más que eso, Argentina, si bien estos son datos algo pequeños, bueno, estamos en 1052, no, estamos en el último valor informado, pero aún con esta mortalidad infantil y esta mortalidad materna, Argentina es el único país de la región que en los últimos 20 años no muestra una curva descendente en materia de mortalidad infantil. Esto no lo decimos solamente nosotros, estos son datos oficiales publicados incluso a nivel internacional. Asumo y acepto que es más sencillo bajar una mortalidad infantil alta que una mortalidad infantil más cercana al dígito, como decía antes, pero también entiendo que como contrapartida de eso, la mortalidad materna es 100% evitable, o casi 100% evitable. ¿Sí? Esto es el verdadero, sí, esto que me mostraba, esto que vemos acá, es el verdadero significado de la identidad. Y es el verdadero significado de la segmentación y del punto y coma que les mencionaba. De la misma manera, las causas que tienen que ver con el incremento de la mortalidad materna tienen que ver con el incremento porcentual de los casos de muerte por aborto. Este dato que ven acá lo muestra claramente, 140% de aumento en el periodo observado. Tómenlo simplemente como una descripción, pero tengámoslo en cuenta a la hora de los diseños de políticas. Y no es que tengamos tanto problema, en realidad la cobertura que tiene el país en términos de algún tipo de aseguramiento es muy grande, estamos muy cerca del 70%. Y tenemos recursos verdaderamente importantes en términos cuantitativos, mal asignados, mal distribuidos, desalentados, desproporcionados en lo que tiene que ver con los distintos actores de un sistema de salud, me refiero a personal médico y personal no médico. Pero la cantidad de recursos son importantes. Nuevamente, volvemos a lo que alguien llamó la dictadura de los promedios, pero no nos queda otro recurso que hablar en esos términos. Y llegamos a este cuadrito que todos conocemos, ¿sí? En el que, de alguna manera relativamente cálida, durante mucho tiempo sostenemos la existencia de los diferentes subsectores, la existencia de los diferentes líneas que nos dividen a la población de referencia, el modo en que se prestan los servicios, el modo en el que se financian los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, todo esto existe, es cierto, existe, pero les propongo que miremos más que la cantidad de gente que lo integra, más que los números, que hagamos una mirada sobre las relaciones transaccionales de todos estos subsectores y de todos estos actores. Porque vamos a encontrar que estos compartimentos no son tan estancos como parecen y como día a día protagonizamos en nuestra vida cotidiana. A ver, nos vamos a encontrar con que aunque hay una parte de la población que está pagando por sus aportes contributivos a la seguridad social, todos estamos pagando al mismo tiempo a través de rentas generales. Este financiamiento que se duplica, se triplica o incluso se cuadriplica cuando agregamos el gasto de bolsillo, se reparte en esa oferta fragmentada que ocupa todos los subsectores, pero que está integrada por los mismos actores en muchos casos, tanto institucionales como individuales, que a su vez reciben financiamiento de todas las entidades aseguradoras que conforman el mapa de la seguridad social, el mapa privado y el mapa, en algunos casos también, del sector público, pero con una particularidad, con datos que no son nuevos, pero que no importa, lo que quiero mostrar es un corte transversal nada más, con cápitas medias totalmente diferentes entre cada uno de los sectores. Entonces, dime dónde estás y te diré cuánto recibes. En particular, porque de todos estos sectores ustedes van a encontrar
que solamente 2 de ellos tienen una canasta prestacional definida. Hay otro que es el Instituto, que es el PAMI, que tiene una canasta propia, y las obras sociales provinciales, que algunas tienen una canasta también propia, pero no existe una uniformidad y mucho menos aún una protocolización en este punto. ¿Qué termina pasando? Y termina pasando esto. Termina pasando que estudiamos un sistema de salud que, independientemente de lo que valorativamente supongamos, es como lo describimos, pero solamente en términos muy teóricos, en términos muy abstractos. La realidad marca algo distinto. Y supongo que si nos marca algo distinto a nosotros como gestores o como teóricos, le marca algo distinto, nos marca algo distinto como personas que estamos insertas dentro de él. Tanto al 70% que está adentro de algún sistema de aseguramiento, como ese 30%, que es el que tiene la cápita media más baja, no tiene un programa asistencial, no tiene protocolización y no tiene cobertura explícita. Lo que resulta particularmente notable es que hayamos naturalizado este concepto y trabajemos en nuestro sistema de salud sin tener esta impresión, y que sepamos que, por otra parte, los peores indicadores de los resultados que miramos en términos agregados se dan en este 30%. Y esto lo tomamos como... ¿Saben que cuando preparaba esto me dije a mí mismo, pero esto es una obviedad lo que está diciendo? Pero sí, pero justamente porque es una obviedad hay que recalcar que consideramos como natural lo obvio, y acá hay un problema. En realidad hay una preocupación en toda la región por estas preguntas. ¿Cómo se hace para financiar? ¿Cómo se hace para proteger a la gente? Debo decir que, así como algunos países en las última década, incluso diría en el último lustro, han hecho algunos pasos importantes, verdaderamente importantes, nosotros tenemos una línea importante también por cumplir. Esta es una línea de tiempo que va desde la creación de la Secretaría de Salud en el año 1946 hasta hoy. Y a uno le hubiera gustado ver mucho más flechitas que marquen algún tipo de suceso, o ver una flecha grande en la que uno dice, bueno, desde acá en adelante partimos las cosas y empezamos de otra manera. No está. Hay intentos fallidos, como el del 74, el 73, como el del 83. Hay intentos, hay desregulación, hay descentralización, pero si ustedes miran esta línea son 65 años. 65 años es mucho tiempo como para sacar un saldo en relación a qué es lo que tenemos pendiente como sociedad, no como sector, como sociedad. Entonces, me permito, si no lo toman como un exceso, proponer algunos puntos de debate, que es por donde estimo que podemos empezar a pensar esto. Por supuesto, no vamos, de ninguna manera pretendo agotar este tema, pero me parece que es importante, después de concluir un paneo rápido como el que hice, tomando estos datos, tomando estos principios, poner a la equidad como condición de justicia de los acuerdos sociales, salud y el modo en que nos organizamos es por encima de todo un acuerdo social del conjunto y no exclusivamente sectorial. Dejemos de pensarnos solamente desde adentro, porque tiene que ver con los valores que como sociedad aceptamos, tiene que ver con lo que nos planteamos al presente y al futuro. Y en ese sentido, hablar del derecho a estar sano y no solamente al derecho de recibir atención médica en caso de enfermedad. Esto significa acceso, y me permito leer, a beneficios de salud bajo principios de universalidad, equidad, solidaridad, accesibilidad, sustentabilidad y gratuidad en el sitio de atención. Esto implica el fortalecimiento de la presencia del Estado donde hoy el Estado no está. Y no estoy hablando de provisión de servicios, estoy hablando de ocupar el lugar de la protección del más débil, que para eso el Estado interviene en el sector. Esto no lo vamos a tener mientras no tengamos una ley que asegure el ejercicio pleno de todos esos derechos y cuyo contenido o articulado es tarea también que democráticamente tendríamos que empezar a discutir. ¿Por qué? Porque estamos
considerando a salud como un elemento básico en la construcción de ciudadanía. Otros países muy cerquita, fronteras de por medio, lo hicieron, o lo están haciendo, o intentan hacerlo. Yo hablo ahí de modelo de atención basado en la atención primaria bajo responsabilidad nominada. Tenemos que empezar a pensar en el cuidado de la salud, cosa que pensamos todos los días, pero tendríamos que bajar a la planificación sanitaria, y para esto lo que es imprescindible pensar en términos de nominatividad, ¿sí? No soy ingenuo en relación a esto, pero creo que nosotros tenemos el sustrato básico como para avanzar hacia algún modelo, alguna opción en materia de aseguramiento. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que, en términos de su descripción, en términos de su enunciación, es un sistema universal, pero además tenemos coexistiendo un importante nivel de aseguramiento. Esto es una oportunidad, no es solamente un problema. Esto puede ser una alternativa en términos de seguros provinciales, en términos de seguros de seguridad social. Dos palabras nada más en términos de la universalización de la cobertura de enfermedades de alto costo. ¿Sí? Y cuando hablo de alto costo me estoy refiriendo al alto costo para todos. El alto costo significa algo para quien tiene un determinado ingreso y otra cosa para quien tiene otro. Estamos hablando de la universalización del tema. Y solamente como una forma final, lo replanteo de nuestro recurso humano, desplanificado, postergado, pauperizado, desalentado, diría, y sujeto a el posicionamiento corporativo que las diferentes jaurías permiten en la jungla. Finalmente, reformulación del recurso físico, pero entendido tanto en términos de inmueble como en términos de equipamiento, especialmente en términos de tecnología. Miren, yo intenté con esto, más que bajar a lo micro y discutir situaciones que tienen que ver con lo puntual, que tiene que ver con la coyuntura o que tiene que ver con medidas específicas que podemos discutir en un ratito, intenté situarme en un aspecto más valorativo, más ético, y de ahí bajar a lo técnico. En ese sentido, cada uno puede pensar que en términos de país podemos estar más cerca del cielo, más cerca del infierno o más cerca del purgatorio. Pero hay una frase que tiene 800 años de antigüedad y que dice que en tiempos de los lugares más ardientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de gran crisis moral mantienen su neutralidad. La idea de esta casa es que no ser neutrales, y la idea es reconocer que estamos en una crisis que también tiene algún aspecto moral de por medio. ¿Sí? Eso es todo. Gracias. Ahora sí ubicamos el... Aquí. Yo voy a intentar contarles desde el lugar que ocupo hoy, es decir, desde la organización de salud más antigua del mundo, la Organización Panamericana de la Salud, cómo nosotros vemos algunas de las cosas que Mario les acaba de contar para nuestro país. Porque como sucede siempre, decía mi abuelita, mal de muchos consuelo de todos. Pero en la región muchos de los problemas de salud que Argentina tiene son comunes al conjunto de los países de la región. Y también muchas de las cosas muy buenas que el sistema argentino tiene, en algunos casos están empezando a ser parte de los sistemas de salud de la región. Por otro lado, una preocupación fuerte que tenemos desde la organización, y básicamente la preocupación que tienen nuestros dueños, que son los ministros de salud de todas las Américas, es, bueno, cómo se soluciona esto, cómo avanzamos en un mundo diferente, el mundo diferente que yo, Mario, pero ahora se los voy a mostrar con un poco más de detalle. Es decir, hace 10 años atrás estábamos en un continente en crisis, con altísimos niveles de pobreza,
con altísimos niveles de indigencia. Y hoy estamos en un mundo, como mostró Mario recién, donde la pobreza disminuye, donde la indigencia disminuye, donde yo les voy a mostrar una clase media que emerge, y que como tal tiene aspiraciones diferentes de las que tiene el conjunto de la sociedad. Entonces, para esa sociedad nosotros tenemos que plantear soluciones que son diferentes a las que pretendíamos plantear 10 años atrás. Es decir, que hay algunos ejes de la reforma de los sistemas de salud que hoy son diferentes a los que eran algunos años atrás. Y una de las principales diferencias que hay, a pesar de que a veces lo que decimos los organismos internacionales parece teórico, allá en la nube y demás, tiene que ver con los determinantes sociales. Es decir, hoy las reformas de los sistemas de salud no se hacen en los ministerios de salud. Es decir, si ustedes esperan que un ministro caído del cielo llegue al Ministerio de Salud y haga la reforma, pueden esperar toda su vida, porque hoy la mayoría de las reformas y los impactos en el sistema de salud vienen de modificaciones de otros sectores de los organismos gubernamentales, básicamente desde la educación, básicamente desde el financiamiento, es decir, de cómo se maneja la distribución de la riqueza, porque la enfermedad empieza ahí y las soluciones hay que buscarlas ahí, no las va a encontrar el ministro por más que cambie el modelo de atención. Va a disminuir el impacto, pero no va a solucionar el problema de la gente. Entonces, estas son las cosas que hoy empezamos a hacer. ¿Por qué puse ese título? Porque esto es lo que hoy le preocupa a nuestros ministros, a nuestros dueños, a los dueños de la organización. Nos dicen, bueno, a ver, ustedes que están ahí en la nube, nos hablan de la protección social en salud, nos hablan de la cobertura universal, nos hablan de la atención primaria y demás. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? Explíquenme cómo se hace. Porque llevamos 10 años, como decía Mario, de un crecimiento económico inédito para la región. Entonces veamos a ver si esto realmente ha impactado en los sistemas de salud. Porque nosotros, los ministros, muchas veces vemos que es así. Miren, si uno tuviera que pensar en una reforma de un sistema de salud, posiblemente debiera pensar en estas tres cosas que Rosán Balión plantea. Es decir, para ser realistas. Es decir, primero, la primera pregunta se refiere a si tenemos plata para hacerlo. Es decir, que esto tiene que ver con un problema que no pasa por el Ministerio de Salud, pasa por el Ministerio de Finanzas. Es decir, tenemos un sistema tributario suficiente para recaudar el dinero que necesitamos y además ese sistema tributario es lo suficientemente progresivo como para disminuir las distancias que en la región no existen. Primera pregunta, el ministro de Salud no puede responder. Es decir, puede ayudar a disminuir la brecha, pero no puede resolver el problema. Segundo es el tema de aplicar mecanismos de aseguramiento que protejan contra todos los riesgos, lo que decía Mario. Es decir, hoy un sistema de salud tiene que a la gente asegurarle acceso a los servicios. Y ahora cuando digo a los servicios, no digo a los servicios de curación, digo a los servicios de promoción, de prevención, de curación, de rehabilitación, de todo. Pero además tiene que garantizar que el acceso a esos servicios no lo haga caer en la pobreza. Porque en muchos de los países de América la gente tiene acceso. Ahora, ese acceso le cuesta, por ejemplo, una hipoteca para toda su vida. Entonces, cuidado con este tema. Cuando hablamos de reforma, tenemos que tomar en cuenta esto. Y la tercera cosa es la instalación de procedimientos de regulación, básicamente, que también lo decía Mario. Es decir, y yo lo decía recién hace unos minutos, nosotros no necesitamos un ministerio que tenga hospitales, que maneje servicios y demás. Necesitamos un ministerio inteligente que regule las relaciones entre todos los que prestan servicios, producen servicios, venden servicios. Eso es lo que necesitamos. Es decir, no Argentina, la región necesita esto, porque ustedes van a ver, pero voy a mostrar que toda la región pasa lo mismo. Entonces, nosotros lo que necesitamos es alguien que sepa regular ese sistema. La pelea aquella, a ver, no, lo hacemos lo público, lo hacemos lo privado, es una disputa ya nadie discute. Los únicos que discutimos esto posiblemente somos los argentinos, ¿no?
Es decir, la idea es, bueno, ¿cómo hacemos que los privados y los públicos trabajen juntos para el beneficio de la salud común de la gente? Esta es la pregunta. No hay ningún combate. Respondamos la primera pregunta. ¿Alcanza la plata? ¿Hay plata en América para hacer lo que se quiere hacer? Miren, el cuadro ese les muestra en la barra de abajo, les muestra ahí los países de acuerdo al ingreso que tienen en el Producto Bruto Interno. Así que más allá están los países que tienen mayor ingreso, más ricos. Y en esta barra de acá está la presión tributaria, es decir, cuánto de la riqueza que tienen se apropia al Estado a través de impuestos, tasas, etcétera, etcétera, para poder contribuir. Y fíjense acá viene la primera explicación de por qué puede ser que nos vaya mal. Todo lo que está en azul y todos los puntos azules son los países desarrollados. Los que están en rojo son los países de la región. Fíjense que de los países de la región, con la excepción de Argentina y Brasil, que están en el orden del 30% de la presión impositiva, de la presión tributaria, el resto están muy lejos de los países desarrollados. El promedio para la región anda entre el 12 y el 14%. Entonces, con esa cantidad de recursos, evidentemente una reforma amplia del sistema de salud no se va a poder hacer. Responde a la primera pregunta de Susana Jones así: ¿tenemos un sistema tributario adecuado para esto? La respuesta es no. La otra es si los impuestos sirven, porque más allá de cuál sea la presión tributaria, aún en Argentina y en Brasil, el peso de los impuestos directos en el conjunto de la región es bajísimo. Fíjense ustedes. El peso de los impuestos directos en América Latina es menos del 5% del total de la recaudación. Lo triplica cualquiera de los países desarrollados. ¿De qué estoy hablando? Cargos sobre los impuestos a las rentas de las personas físicas. ¿Por qué? Porque si ustedes examinan muchos de los países de la región, hay una carga impositiva muy fuerte sobre las empresas, sobre las ganancias de las empresas, pero no hay cargas impositivas fuertes sobre las ganancias individuales. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, además de no tener el dinero suficiente por el monto global de la presión tributaria, los impuestos que cobramos tampoco ayudan a mejorar la equidad. Y esta es la respuesta a esa primera pregunta. ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos? Porque hay un problema que no depende del ministro de Salud. Por más avisado que sea el ministro de Salud, si no se resuelve financieramente este problema, no vamos a poder avanzar. Bien, Mario les decía, vamos a la primera pregunta. La plata parece ser que no la podemos recaudar, que no alcanza. Ahora, ¿cómo explicamos que una región, como decía Mario recién, donde durante 10 años consecutivos todos los países crecieron brutalmente en su Producto Bruto Interno, no haya podido volcar esto en términos de inversión en salud, por ejemplo? Este cuadro raro que ustedes ven acá es de la publicación que nosotros hacemos cada 5 años en la organización. La última salió hace 2 meses, que se llama Salud para las Américas, y que mide cada 5 años cuáles son los principales indicadores y las principales tendencias de salud en la región. Y este habla del gasto total en salud en la región y del gasto público. Está en la barra total lo que es gasto total en salud y en barras celestes lo que es gasto público, es decir, lo que sale de las finanzas de los estados. Fíjense que entre el 2005 y el 2010, que son los 5 años que toma esta publicación, el gasto total en salud aumentó y el gasto público en salud también aumentó. Pasó de 3.3 a 4.1. Es decir, aumentó. Es decir, que los estados gastan de sus impuestos 4.1 del Producto Bruto para sostener la salud. Esto es lo que dice el cuadro. Es decir, aumentó 0.8 en términos de esos 5 años, que son la cola de gran crecimiento económico de la región.
La primera respuesta que tenemos es esto no alcanza, porque hay estudios macroeconómicos que dicen que para sostener un sistema de salud medianamente aceptable hay que gastar por lo menos 6% del Producto Bruto. Y la región gasta en promedio 4.1. Promedio, por supuesto, como decía Mario, esto oculta las diferencias, qué sé yo, desde 2.4 que gasta, no sé, Ecuador, a no sé, o 6 o 7 puntos que gastan otros países de más del sur de la región. Pero evidentemente en promedio no alcanza. La otra pregunta que les decía es, hoy cuando hablamos de protección social tenemos que hablar no solo de estar cubiertos, sino si le quitamos a la gente el riesgo de que entre en quiebra cuando gasta en salud. Y cuando vemos esto, la preocupación es mayor, porque en esos 5 años la reducción del gasto de bolsillo en la región pasó de 3.5 a 3.3, prácticamente no se movió. Es decir, que es un panorama complicado, porque la región creció, se hizo más rica, gastó un poco más en salud, pero no mejoró la equidad, porque la gente sigue poniendo mucha plata de su bolsillo para la salud. Entonces esto es una preocupación fuerte, porque cuidado, después viene la discusión esta siempre, bueno, pongamos más plata porque con más plata se soluciona el problema. Ojo que parece no ser así. Acá estamos poniendo más plata, sin embargo los países, como vamos a ver en unos minutos, no han mejorado en función de esta situación. ¿Sí? ¿Adelante? Miren, este es un cuadro interesante, ¿sí? Porque acá tienen otra vez los países con riqueza, los más ricos de acá, los más pobres de acá, y acá tienen los que gastan en salud. Fíjense que todos los que están en ese cuadrado rojo son países de la región ricos, es decir, son países para la clasificación del Banco Mundial de ingresos medios altos o de ingresos altos, pero que el gasto en salud todavía está por debajo de la media de América Latina. E incluso estos que están acá, entre los cuales está Argentina, es decir, si bien gastan un poco más, todavía están por debajo del gasto de los países desarrollados. Es decir, son países que han crecido, que han aumentado su gasto, pero todavía no alcanzaron a dar el salto de la cantidad de dinero que se necesita. Y lo otro es el mismo cuadro para ver lo que se gasta de bolsillo. Otra vez, miren, acá hay un montón de países en ese cuadrado rojo que son ricos, tienen ingresos altos. Sin embargo, el gasto en salud de los que están arriba de esta línea es mayor que el promedio de América Latina. Privado, gasto bolsillo. Y los que están arriba de esta línea gastan más que el promedio de los países desarrollados. Es decir, que no hemos podido resolver en una década de crecimiento los dos temas del aseguramiento que la salud requiere. Es decir, darle a la gente lo que necesita y además protegerla contra el riesgo de que caiga en el riesgo financiero por la salud. Eso es lo que dicen los cuadros. Y esta es la preocupación de los ministros, porque dicen, bueno, en esta época de riqueza, ¿cómo no logramos resolver ninguno de todos los problemas? Ahí un poco el mismo cuadro mostraba Mario. Las regiones, fíjense, América Latina la más desigual, esto es el Chile. Y esto está relacionado con el gasto público y el gasto privado. El gasto público está en verde, el gasto privado está en amarillo. Fíjense que los continentes o los países más igualitarios tienen alto gasto público y poco gasto privado. Y fíjense que América Latina está 50 y 50. Es decir, que entonces uno de los temas básicos de la reforma no pasa por el Ministerio de Salud, pasa por ver cómo logramos la redistribución de esa riqueza. Es un tema básicamente financiero, en principio, y en segundo término de salud, porque la salud contribuye también a disminuir esta riqueza. La otra pregunta es, ¿pero qué pasó en estos 10 años? Es decir, ¿los gobiernos no gastaron no hicieron gasto social? La respuesta es no, el gasto social aumentó, fíjense ahí. En la raya está, en las barras está como porcentaje del Producto Bruto, en las rayas como porcentaje de gasto total. El gasto social aumentó en la región. Ahora la sorpresa viene cuando ustedes ven ese cuadro.
cuando desagregan el gasto social. Fíjense que el componente que menos aumentó después de la vivienda es la salud. Es decir, el gasto social aumentó, pero no aumentó poderosamente el gasto de salud. Lo que aumentó fuertemente es este componente, que es el gasto de seguridad y asistencia social. Entonces ahí la organización tiene otra pregunta para hacerse. A ver, si aumentó el gasto en seguridad social, básicamente en previsión, jubilaciones, etcétera, etcétera, este no es un gasto progresivo, porque el trabajo decente en la región está más vinculado a los quintiles más altos, al 4 y al 5. Es decir, quienes tienen trabajo formal en la región, los que tienen trabajo formal son el 60% de los habitantes de la región, de la población económicamente activa, están en el quintil 4 y 5. Y los que tienen trabajo no formal están en el quintil 1, 2 y 3. Entonces, el gasto en jubilaciones es un gasto plausible desde el punto de vista social, pero no tiene efecto progresivo, tiene efecto regresivo. ¿Se entiende? Y la otra cosa interesante es que en ese rubro de asistencia social está un componente hoy muy aplaudido por el Banco Mundial, que son las llamadas transferencias condicionales. Argentina tiene una que es la cobertura universal por hijo, pero en todos los países de la región hay transferencias condicionales. Entonces la pregunta que también se hace en los organismos internacionales hoy es: a ver, la transferencia condicional sirvieron porque cuidado que se gastó mucho dinero, ¿no? Se gastó un porcentaje, se sigue gastando un porcentaje alto. Sí sirven, pero son respuestas transitorias, no son respuestas definitivas. Y cuidado porque muchas de esas respuestas transitorias están muy vinculadas al sector salud. Muchas de las condiciones de las transferencias tienen vinculación con el sector salud. Entonces, esto también es un tema que hay que empezar a revisar cuando uno piense en el futuro de los sistemas de salud. Bueno, otro tema a pensar en esto de la protección de la gente es, a ver, cubrir más a la gente, darle más aseguramiento. Es decir, bueno, yo tengo asegurado a todo mi población. ¿Significa que la tengo protegida contra el riesgo de caer en pobreza por el gasto en salud? La respuesta claramente es no. El cuadro este dice, mire, ahí hay países que el 15% de la población está en riesgo de caer en pobreza cuando gasta en salud. Y el que encabeza la lista es Chile, que es un país que tiene alta cobertura desde el punto de vista de cuántos ciudadanos están cubiertos, el 80%. Pero en lo cual la posibilidad de caer en pobreza es muy alta. Por lo tanto hay un problema de regulación. Algo está pasando, la gente paga mucho de su bolsillo para acceder al sistema. Esta podría ser una respuesta. La otra es, como por supuesto sucede siempre, el sistema, como está diseñado, y esto tiene que ver con la política, y acá sí el ministro de Salud tiene mucho que ver con esto. Es decir, protege más a los pobres que a los ricos. Porque fíjense otra vez, Colombia, que encabeza ahí el cuadrito, es un país que tiene el 80% de cobertura. Es decir, todo el mundo está cubierto. Pero cuidado, que los más pobres, eso dice el número, cuanto más alto es el número, los más pobres están en más riesgo de caer en pobreza por salud que los más ricos. Es decir, que el sistema tiene un defecto de diseño que hace que no se proteja a los pobres, se proteja a los pobres. Y la tercera es esta, que es muy llamativa para diseñar la política. Ahí están, en blanco los hogares que tienen un niño, perdón, en celeste los hogares que tienen un niño, en azul los que tienen un adulto mayor, y en blanco los que tienen un niño y un adulto mayor, y su riesgo de caer en pobreza. Y esto tiene que ver con cómo se diseña la política. Fíjense que en todos los países de la región, los hogares que más posibilidad tienen de caer en pobreza son los que tienen un adulto mayor. Entonces, ¿qué está pasando? En una región, Mario lo mostraba recién, está envejeciendo, que tiene enfermedades crónicas, y demás, el tipo que más riesgo tiene de caer en la pobreza es el adulto mayor. Algo está pasando, sin lugar a dudas, o no está pasando para que suceda esto. Y esto no es un problema de Argentina, es un problema de toda la región.
La otra pregunta es garantizarle cobertura a la gente, es decir, todos ustedes están asegurados, garantiza que no van a caer en pobreza. La respuesta también es no, porque fíjense ahí, el caso otra vez Colombia encabeza la región, 80% de la gente tiene cobertura y sin embargo aún con cobertura la gente cae en pobreza. Error de diseño y error de regulación. Entonces piensen que acá hay muchas cosas y lo marquito muy bien, el tema del poder que tiene el Ministerio de Salud para regular el sistema. No alcanza con decir estamos todos cubiertos, alcanza a ver cuáles son las condiciones de esa cobertura para que la gente lo vea. Para ahí. Volvemos más. Miren, ese cuadrito les muestra a ustedes cómo evolucionó desde el 90 hasta el 2005, y si siguiéramos con el 2010 sería igual, el gasto en salud en todos los países de la región. Acá están los tres niveles, provincial, municipal y nacional, en todos los países de la región. Lo violeta es gasto de bolsillo, y esto que está amarillo es gasto en planes privados de salud. Entonces esta es otra pregunta que a nosotros nos preocupó, y a los ministros también les preocupa. ¿Qué está pasando? Una región que es más rica cada vez, que cada vez tiene mejoras de su sistema de salud, porque realmente los sistemas de salud en la región han mejorado, que tiene más gente asegurada y la gente compra más planes privados. Las respuestas a esto pueden ser dos. La más benigna de todas es que esta salida de la pobreza de un conjunto de gente que fue a la clase media le lee lo que se llama el síndrome aspiracional de la clase media, que dice, bueno, yo me quiero comprar un coche, me quiero comprar una casa y quiero tener un seguro privado de salud. Puede ser una respuesta benigna. La otra respuesta, que no es tan benigna para los que tienen responsabilidades en los sistemas de salud, es que los sistemas de salud han mejorado la cobertura y el aseguramiento, pero no responden a las demandas de calidad de la gente. Y la gente va a comprar seguro privado porque el seguro público no le da lo que necesita. O por lo menos interpreta que no le da lo que necesita. Y ustedes me dirán, ¿pero esto es posible? Fíjense Brasil. El país que más gente sacó a la clase media, así que tiene el mercado más alto de la medicina privada en América Latina. Y entonces con un sistema único de salud como es el de Brasil, con un gran crecimiento del gasto y demás, y la gente va a comprar planes privados. Costa Rica, en otra punta, un país que tiene 90% de cobertura pública, ejemplo de la región, está creciendo el seguro privado. Algo está pasando. Puede estar relacionado con esto. Es decir, a ver, miren qué pasó en la región. Acá están los que ganan en amarillo, los que ganan entre 0 y 4 dólares por día. Son los pobres. Acá están los que ganan entre 4 y 10 en verde, que es la mayor cantidad de población hoy en América Latina. Es gente que salió de la pobreza extrema, hoy ya no es pobre, pero en cualquier momento, con cualquier movimiento, se vuelve a caer en la pobreza. Esa es la mayor población de América Latina. Esa es la responsabilidad primaria que los ministros de salud o los sistemas de salud tienen de proteger. Esa es la población objetivo de los seguros de salud en América Latina. Y acá está, en verde más claro, los que ganan entre 10 y 50 dólares por día, es la clase media. Es decir, son los tipos que salieron de una situación que, aunque haya movimientos macroeconómicos, van a tardar por lo menos más de 2 años en volver a caer en pobreza. Esa clase media desde el punto de vista económico. ¿Serán estos los que están comprando seguros de salud? Ahora, igual, aunque no compren seguros de salud, esta gente tiene una percepción del sistema y una demanda sobre el sistema que es totalmente diferente a la que tenía antes cuando era pobre. Entonces, cuidado, si hacemos una reforma, tenemos que hacer una reforma que contemple. Es decir, no tenemos que hacer una reforma para los pobres. Tenemos que hacer una reforma para toda una sociedad, en especial para la sociedad esa que ha dejado de ser pobre, pero está ahí cerca, y para esa clase media incipiente, que es la que realmente es el núcleo basal de la sociedad.
Entonces hay que pensarlo de esta perspectiva. Y esto ataca a una cosa que siempre se dijo a la atención primaria, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos atención primaria, que lo veo al amigo ministro de Jujuy, que es un ejemplo, Jujuy en esto, es decir, pensamos en el ranchito con una enfermera que va 3 veces por semana y decimos, estamos haciendo atención primaria. ¿Qué atención primaria? Atención primaria es una atención primaria resolutiva, donde el señor vaya y solucione el problema. Porque este señor que está ahí ya no quiere eso. Entonces pensemos en este tipo de cosas para la reforma del mundo. Miren, esto lo quiero mostrar porque este es un país federal. Porque también cuando se discute la teoría de las reformas, en los 90 el Banco Mundial decía, había dos cosas que eran como el ave maría, ¿no?, para el Banco Mundial. La primera era, hay que separar la función, hay que separar la financiación de la prestación. Y lo segundo es que hay que descentralizar. Ahora, yo a la vista de lo que pasó después de 20 años, no me parece que sirvieron mucho ninguna de las dos cosas. Lo que muestra el cuadrito esto es el grado de descentralización de los países de la región en términos económicos. Los países más rojos, que son Brasil y Argentina, son los que tienen más alto grado de descentralización en términos económicos. Ahora, la descentralización como tal es un paradigma que puede servir o puede no servir.